Estamos bueno, con el concejal de Juntos, estamos acá con Martín Bossi. Gracias por recibirnos en tu oficina. Por favor, encantado. Tras bueno, la sesión del día de ayer, donde bueno, habíamos tratado de dialogar contigo sobre un proyecto que por parte del oficialismo se presentó que tiene que ver con bueno, fondos que se le exigirían bueno, por la renta presunta, o si es así o no, vos me corregirás, pero destinados al pago del FMI, que no prosperó. La votación al menos no acompañaron desde el espacio de Juntos, ¿no? Sí, así es. Bueno, te explico un poco de qué va el proyecto de ley, porque esto en realidad lo que se votaba ayer es un beneplácito, o sea, una conformidad, si querés de alguna manera, que presenta el Frente de Todos, hacia un proyecto de ley que anunció el Gobierno Nacional, que lo que hace es, de alguna manera, gravar con un tributo o con un canon los bienes y el dinero no declarado en el exterior. ¿No es cierto? Una cosa que a todas luces tiene un montón de aristas, ¿no es cierto? Primero que gravar un impuesto con una actividad que es ilícita, digamos, porque sabemos que la ley de Argentina, en la ley de Argentina es un delito tener bienes no declarados o dinero no declarado en el exterior. Entonces, en todo caso, debería caer el peso de la ley penal tributaria, pero nunca un impuesto, digamos. Por otra parte, el otro tema que creo que es más grave todavía es que esto es un blanqueo encubierto, porque si ese canon lo van a cobrar de los bienes y dinero que se detecten no declarados fuera del país, yo podría cualquier persona volver detectables bienes y dinero que yo tenga en exterior que sean provenientes de las más diversas actividades, digamos, narcotráfico, corrupción política, tráfico de armas, en fin, lo que se te ocurra. Como no hay ninguna restricción, entonces le estás abriendo la puerta y dándole una fantástica herramienta a quienes han sacado dinero de la corrupción, ya te digo, del narcotráfico, lo que sea. Entonces es bastante difícil poder aprobar eso y menos dar la conformidad. Ni que hablar, como decía ayer, que Argentina, ya sacando todo esto y hablando de que esto es un nuevo tributo, ¿no es cierto? En un país que ya tiene 165 impuestos, que tiene la carga impositiva más alta del mundo, ayer en la sesión me decían que esto era un relato. No es un relato. Si quieren, los invito a meterse en cualquier página de internet y tienen listado los 165 tributos que se pagan a nivel nacional. Por lo tanto, y más aún, en estas últimas 3 semanas, aparte de esto, ya hemos tenido una suba de 2 puntos en los derechos de la exportación. Se han anunciado 2 nuevos proyectos de ley de impuestos. Este del que estábamos hablando y además el proyecto a las rentas inesperadas. Es una cosa que ya, digamos, no resiste más. O sea, lo único que hace es generar imprevisibilidad, ir en contra de la inversión, en contra de la generación de empleo privado. Digamos, yo no veo de ninguna manera que se pueda dar conformidad a una cosa así. En todo caso, demos conformidad el día que haya proyectos que vayan tendientes a bajar inflación, a bajar pobreza, a subir el empleo privado, digamos, porque el Estado no genera nada. O sea, la verdad que no genera dinero. Entonces, si nosotros seguimos yendo contra los que sí lo generan, lo único que hacemos es tener cada vez menos recursos y con un gobierno que encima cada vez aumenta más el gasto público, el agujero que tenemos no tiene fondo y no hay plata que alcance. Por eso terminamos dando manotazos para cualquier lado, incluso llegar al colmo de querer manotear de actividades que son ilícitas en la Argentina, ¿no es cierto? Esta es la razón por la cual nosotros rechazamos de plano ese proyecto, ¿no es cierto? Claro. Inclusive creo que vos fuiste por parte del espacio de Juntos quien contraargumentó o argumentó esto que estabas señalando, ¿no? Sí, así es. En un contexto también donde el campo ha venido manifestándose y el fin de semana se manifestó, ¿cuál es tu mirada sobre esta manifestación o movilización que hubo? Sí,
creo que lo que está mostrando, porque no fue solo el campo, se fueron adhiriendo otros sectores también, pero lo que está mostrando es un poco el hartazgo que tiene un porcentaje de la sociedad, no vamos a decir toda la sociedad, pero un porcentaje importante de la sociedad de las políticas que se están llevando a cabo, sobre todo en materia económica, y el pedido ya desesperado de un cambio de rumbo, ¿no es cierto? En cuanto al campo propiamente dicho, el reclamo es más que justo, digamos, el campo aporta más del 70% de su facturación bruta. Uh-huh. Esto quiere decir que ni siquiera es de sus ganancias. De todo lo que le ingresa le sacan el 70%. Más en un contexto que hoy es favorable, digamos, favorable tanto para el sector como para el país, digamos. La verdad que la producción agropecuaria es lo que en el país mejor sabemos hacer. Hoy que estamos en los precios máximos históricos prácticamente, obviamente por un contexto internacional que tiene que ver con la invasión de Rusia, Ucrania y demás, volvemos a desaprovechar ese viento de cola y ¿qué hacemos? En vez de fomentar que se produzca más, bajar impuestos para que se incorporen más hectáreas productivas que hoy no pueden estar porque le dan los costos, grabamos más impuestos. Entonces, ya es casi una cuestión que carece de sentido común, ¿no es cierto? Por eso creo que el reclamo que está haciendo el sector es totalmente válido. Además de porque si, digamos, los precios suben, no veo por qué tenemos que subir también la carga impositiva, porque estos impuestos son porcentajes, o sea, están atada la recaudación a la suba de precios. Si sube el precio, ya el gobierno de por sí recauda más. Entonces, ¿por qué además subir 2 puntos más? Que además en algún punto se subieron engañando a la sociedad de alguna manera que no entiende bien cómo funciona el sector, porque esto de decir que esos 2 puntos en realidad no afectan a los productores primarios, pero sí afectan a las exportadoras. Sabemos que las grandes exportadoras en Argentina son 11. Esas 11 fácilmente se cartelizan y automáticamente esos 2 puntos los trasladan como costos al productor primario. Entonces el productor primario, que ya venía con toda esa carga impositiva, además tiene que afrontar estos 2 puntos más. Bien. Una situación que habla también de una rueda que también hace que impacte en la inflación, ¿no? Porque estos últimos días se va conociendo cada vez más los índices de inflación y también creo los que se proyectan hablan de un incremento en alimentos, sobre todo. Sí, por supuesto, pero yo creo que esto no, digamos, puede ser que una parte tenga que ver obviamente por la suba de los precios internacionales, pero bueno, el gobierno podría tranquilamente utilizar eso, lo que hizo con el fondo para el trigo, digamos. En vez de dar esos 2 puntos, podría tranquilamente mantener los precios internos con el diferencial de precio que ha tenido por esta justamente renta inesperada, ¿no es cierto? Sin tener que afectar a los productores. Y el tema de la inflación, hay que ser claro, la inflación es hija de la descontrolada emisión que hay para mantener el gasto público que cada vez crece más. Entonces, pero no, digamos, echarle la culpa a los productores, que son los que generan las divisas para el país, de la inflación, vuelvo a decir, carece de sentido común. Bien. Bueno, puntos que se han tratado y algún proyecto para la sesión que viene dentro de Mira, yo por el momento no tengo por presentar ningún proyecto en esta próxima sesión. Sí te podría hablar de un proyecto que presenté en la primera sesión del año, que ahora está en comisión y por lo que pude averiguar está en consulta con el Ejecutivo, que me parece muy importante, que es un proyecto de pequeñas producciones alimenticias. Básicamente no es un proyecto de mi autoría, ni mucho menos, es un proyecto que ya está funcionando en la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y lo que permite es que a todos los pequeños productores artesanales, no sé, que hacen dulces en su casa o quesos o lo que fuera, con mínimos requisitos se genera un registro municipal que los regula y les permite, ya te digo, con muy pocas condiciones, poder empezar a vender sus productos ya en el nivel formal y en cualquier almacén o supermercado de la ciudad. Y no como ahora que lo tienen que hacer por, no sé, en fin, solo por WhatsApp o en alguna feria artesanal y nada más. O sea, es abrirle un poco el mercado de esa gente, sobre todo en un momento que después de 2 años de pandemia, mucha gente que se ha quedado sin trabajo
ha recurrido a esa forma como medio de vida. Ujú. Entonces, bueno, es un poco la posibilidad de darles un marco formal y la posibilidad de crecer. Básicamente me parece que es un semillero de futuras pymes. ¿No es cierto? Bien. Y bueno, y estamos a la espera de tener la venia y de que se pueda aprobar, porque creo que es importante para un buen Buenísimo. sector de Mercedes. Buenísimo, un proyecto que está encaminándose y Veremos, esa por ahora situación que estuvo en mencionabas. comisión y bueno, está a la Bien. espera. Pero Gracias, bueno, haciendo fuerza. Gracias Martín por habernos recibido. No, por favor, Octavio, un gusto.